Bueno, vamos a continuar. Entonces, la historia de los orígenes de la filosofía se divide antes y después de Sócrates. Antes, los filósofos presocráticos, que son los que vimos en la primera parte de la clase, y después de Sócrates, o partiendo de Sócrates y los que vienen posterior a él. Y es que con Sócrates fue que se abandonaron finalmente las explicaciones mágico-religiosas y se buscó respuestas racionales sobre los fenómenos del mundo. Se pasó del mito al logos, es decir, a la razón o a la palabra, lo que se posiciona como la base para crear conocimiento hasta nuestros días. La razón o la palabra es la base para crear conocimiento. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Se adquiere a través de preguntas, porque son lo que permiten una discusión racional. Y para que esas preguntas a ver, permítame tantito, porque hay compañeros que están preguntando en el chat sobre la sesión, permítanme. Vamos a compartir de nueva cuenta. El código. Parece que cambia. Bueno, vamos a continuar. Entonces, perdón compañero, me pareció que se cambió el código de acceso. No sé por qué, anteriormente siempre era el mismo, pero bueno, ya estamos en la segunda parte de la sesión, ya estamos con Sócrates y decimos que para Sócrates, bueno, con Sócrates es con quien se abandonan definitivamente y de manera total las explicaciones mágicas religiosas a todos los fenómenos del universo y se les trata de dar una respuesta basadas en la razón, es decir, pasamos del mito al logos. Y a logos, que es razón o palabra, y que hasta nuestros días esta va a ser la base para adquirir conocimiento. Decíamos que este conocimiento se adquiere por medio de preguntas. ¿Por qué? Porque son las que nos van a permitir una discusión racional. Y para hacer esas preguntas es necesario tener dudas sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, debemos de mantenernos siempre alertas, curiosos y escépticos ante los fenómenos del mundo. ¿Ok? Entonces, esta aportación es la forma de comprender la justicia, el amor, la virtud, la ética, la moral y el conocimiento del ser. Para Sócrates, la virtud y el conocimiento están fuertemente conectadas. ¿Ok? Bueno, vamos a ir por partes. Para Sócrates, la forma de adquirir conocimiento es a través de las preguntas. Siempre existiendo duda, está partiendo de qué? De la curiosidad. Un ejemplo muy claro de quién es muy curioso y quién quiere saber son los pequeñitos. Desde que empiezan a hablar, 3, 4 años,
hasta los 8, 9 años, tal vez hasta los 10. En absoluto, todo preguntan, todo. ¿Para qué sirve esto? ¿Y esto para qué? Y mientras más contestemos, ellos más preguntas van a generar. ¿Y eso qué es? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y quién? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Son muy curiosos. ¿Por qué? Porque están apenas en un mundo nuevo, explorando. Todo es absolutamente nuevo para ellos. Ellos son muy curiosos. A veces nosotros ya nos retraemos un poco porque no sé por qué, pero se da el caso que hasta pena nos da preguntar. Pena nos da levantar la mano y decir, yo tengo esta duda. O es pena o es pereza o no sé, pero preferimos quedarnos con la duda y no salir de ella preguntando, cuestionando. Y los pequeñitos no, ellos van haciendo, ellos no conocen. A veces nosotros, los adultos, hacemos mal, o no a veces, siempre hacemos mal cuando les decimos, no seas tan preguntón, ¿para qué quieres saber? O contestamos mal, ay, no sé, no me estés molestando, no me estés quitando el tiempo, ya deja de molestar. Entonces, este, esa es una de las, un ejemplo claro de cómo obtener conocimiento, preguntando. Y es algo que, repito, los chiquillos son el ejemplo más claro, porque a nosotros nos da pena, nos da vergüenza. No lo queremos hacer. Entonces, siempre nosotros, para llegar a tener conocimiento, es preguntando. Yo, en lo personal, tengo dudas de muchísimas cosas, de todas las cosas. ¿Por qué el rojo es rojo? ¿Por qué el azul es azul? ¿Por qué se les llamó de esa manera? ¿Quién los bautizó con ese nombre? ¿Quién les puso azul al azul? ¿O por qué al color claro no le pusieron morado? ¿Por qué utilizaron esas palabras? ¿Por qué blanco significa blanco y no contrario, como por ejemplo oscuro? ¿Quién llamó a las cosas por su nombre? ¿Quién les dio ese significado? ¿Por qué arco iris es arco iris? ¿Por qué? ¿Quién utilizó la palabra color para distinguir lo que nosotros vemos? Y hace rato comentábamos de que los sentidos nos engañan porque, hablando de los animales, los perros no ven las cosas como nosotros las vemos. Las víboras no ven las cosas como nosotros las vemos. Las moscas no ven las cosas como nosotros las vemos. Ellos tienen nada más un color en los sentidos, en la vista, dos colores. O hay personas también daltónicas, por ejemplo, o animales daltónicos que tampoco ven las cosas como nosotros los vemos. Solo tienen uno, dos colores. Los perros no recuerdo, creo que es blanco y negro nada más, o en una escala de grises. Hay otros que solo las ven azul y rojos. Hay otro que para ellos todo es azul o todo es negro. Digo, rojo, perdón. Entonces lo que para nosotros es café, es amarillo, es azul, es verde, es violeta, es morado, es anaranjado. Para ellos no. Entonces ellos viven en su mundo. Lo real para ellos son las cosas del color como las ven. Ellos no tienen idea de otro tipo de colores. Entonces ya depende de cada uno. Por eso decía que los sentidos nos engañan. ¿Quién nos garantiza que las cosas son realmente como las vemos? Y que no son del color como ve un perro. Yo tengo muchas dudas. También tengo muchas dudas de cómo se creó el hombre, el universo. Bueno, sí tenemos la ciencia de una explosión entre
piedras gigantes o que hicieron una más grande, una esfera incandescente que se fue enfriando y se convirtió en la Tierra con el paso de los millones de años. Pero existen muchísimas dudas. Y cuando dice que hay que mantenernos un poco escépticos, es porque no hay que conformarnos con las explicaciones mágico-religiosas que venían dando nuestros antepasados al porqué de todas las cosas. Por ejemplo, ¿por qué llueve? Porque Dios nos manda agua. ¿Por qué tembló? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué no hay lluvia? Porque Dios así nos quiso. O luego decimos, Dios nos está castigando por tanto. Pudiera ser, ¿no? Porque también hay que tener fe. También tenemos alma. Bueno, poco a poco vamos a ir tratando también esos temas con diferente tipo de filósofos. Algo nos mueve, si no, no existiéramos, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos aquí, estamos en el tema de que para obtener el conocimiento hay que preguntar. Siempre preguntar. Y Sócrates utiliza un procedimiento o un proceso al que le llama mayéutica. La mayéutica de Sócrates. Es un método de enseñanza basado en el diálogo entre maestro y discípulo, con la única intención de ¿qué? De llegar al conocimiento de la esencia o rasgos universales de las cosas. La mayéutica era un término utilizado anteriormente en Grecia, me parece, también, y era el proceso de dar a luz, de parir. Entonces consistía en el procedimiento, en el método que utilizaban las personas que ayudaban a las mujeres a dar a luz, a traer los hijos al mundo. Entonces, Sócrates retoma ese concepto y lo adopta, pero no para traer hijos al mundo, sino lo refiere para dar a luz al conocimiento. Ayuda o nos ayuda a traer al mundo conocimiento, a parir conocimiento. Entonces Sócrates utiliza este concepto, esta palabra, este método llamado mayéutica, que originalmente consistía en la ayuda que daban unas mujeres a otras para parir. Las ayudaban a parir. Pero Sócrates lo adopta para, dice, mayéutica, parir, pero conocimiento. Vamos a parir conocimiento. Vamos a dar a luz a conocimiento. ¿Y todo es a base de qué? De preguntas. Por eso dice, es el método de enseñanza entre maestro y discípulo, con la intención de llegar al conocimiento de la esencia o rasgos universales de las cosas. Un catedrático sube a la cátedra, da su clase, expone, los alumnos escuchan y los alumnos deben tener dudas, muchísimas dudas. Solo preguntando van a llegar a esclarecerlas, ya que el conocimiento quede claro, disipado, a que el conocimiento sea el verdadero. Pero para eso, ¿qué es necesario? Externar las dudas. Y escépticos porque nos podemos topar con cualquier tipo de respuesta. No cerrarnos, no ser cerrados a una sola respuesta, a una sola cuestión. ¿Por qué llueve? Pues porque Tlaloc nos manda el agua, o Dios. No, pues a lo mejor llueve por ciertos fenómenos, calentamiento de las nubes, eh, tienen estos compuestos, elementos químicos que al momento de juntarse mucho son pesados, hacen fricción y el agua regresa de nueva cuenta en un estado líquido cuando está en un estado gaseoso. Son explicaciones quizás científicas, físicas.
y todo tiene una explicación, por eso dice a mantenernos un poco escéptico, no quedarnos con solo una explicación, una opinión, como lo decíamos hace rato. Las opiniones son el camino equivocado para llegar al conocimiento, porque al final de cuentas nos van a conducir a a una verdad equivocada, una verdad inexistente. Entonces, él siempre utilizaba este método para preguntar. Los registros que se tienen de Sócrates no fueron escritos directamente por él, sino por sus discípulos más conocidos como Platón y posteriormente Aristóteles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Bueno, eso es, digamos, algo breve de las aportaciones de Sócrates. Vamos con Platón, que en realidad no se llamaba Platón, sino Aristócles. Era descendiente de una familia aristocrática, era familiar del último rey de Atenas, pero cuando la oligarquía condenó a Sócrates por sus ideas también, entonces Platón creó rápidamente una afinidad con la idea de la democracia. No obstante, fueron los mismos demócratas atenienses quienes culminaron la condena de Sócrates, con lo cual queda Platón nuevamente decepcionado. ¿Por qué les digo esto? Porque este suceso sirvió de base para una obra muy importante de Platón, y lo vamos a comentar en un momento. Entonces, entre esas ideas y sus experiencias, Platón desarrolla una teoría de Estado basada en la vida y en los asuntos políticos de la polis, o sea, la ciudad. Esto después de alejarse por mucho tiempo por la misma decepción que él tuvo, fue quien creó la primera academia del mundo llamada Academos. Perdón, fueron en los jardines de Academos, también en Atenas, y recibió el nombre de Academia, siendo esta la primera universidad del mundo. Los textos de Platón están escritos también en forma de diálogos y uno de los más conocidos es la República, donde plasma una serie de utopías sociales que siguen siendo discutidos hasta nuestros días. La filosofía de Platón era entonces idealista. La filosofía de Platón era idealista. Y esto lo plasma en su obra, insisto, de nombre La República. Tenía más obras como El Banquete, Fedro, pero su obra La República es de las más representativas. Entonces, repito, la filosofía de Platón era idealista. Él ideaba, incluso en este libro de La República, él plasma varios diálogos en donde describe a la política de manera utópica. De manera utópica, en donde el gobierno era perfecto, el gobierno era ideal, los gobernantes eran sabios, eran perfectos. ¿Ustedes conocen a un gobernante sabio y perfecto? ¿Intachable? ¿Honesto? Bueno, para Platón en ese tiempo, así era. Los gobernantes estaban llenos de virtudes, que por eso eran gobernantes, por eso tenían, según ellos, la capacidad de estar enfrente de una polis, de una ciudad. Por eso se dice que su filosofía era idealista, utópica. ¿Qué es lo utópico? Algo ideal, algo perfecto
que nosotros imaginamos, pero inexistente. La filosofía de Platón era así. Por otra parte, para Platón, igual la filosofía implicaba el cuidado del alma. ¿Por qué? Porque dice, a través del alma se logra una existencia ordenada y guiada por la razón. La filosofía acerca de la idea de Dios a la racionalidad absoluta. Por tanto, para Platón la filosofía nunca es solo un asunto teórico, sino también una vida completamente práctica. Em, ¿Qué más podemos decir de Platón? Toda su filosofía viene a base de diálogo. Él utilizaba mucho la dialéctica para sus textos, sus discursos. Todos eran en forma de diálogo. Permítanme, algo se me está pasando de Platón. Entonces, repito, también todo estaba para él, todo el arje del universo era primero la idea. Por eso la teoría platónica o la filosofía platónica fue idealista. Él decía que todo era, eh, la base de todo era la idea. Que el conocimiento se originaba por la percepción, a través de la percepción de los sentidos. El conocimiento se generaba por la percepción de los sentidos. Pero que las ideas no generaban conocimiento. No sé si me entiendan. Voy a repetir mejor el texto completo. El conocimiento se originaba a través de la percepción de los sentidos. Era mutable, mientras que los conceptos de ideas no lo eran. Voy a seguir. La filosofía para Platón era considerada un medio para buscar la felicidad, por lo que ésta se asociaba al conocimiento y no a las experiencias o a las cosas materiales. La felicidad, el conocimiento que nos daba, felicidad. Y esto no tenía que ver con experiencias o cosas materiales. Que el verdadero conocimiento de las cosas se lograba por medio de la dialéctica, de los diálogos, de esta interacción, pregunta-respuesta. Que las ideas eran realidades separadas de la existencia de las cosas. Escuchemos, que las ideas eran realidades separadas de la existencia de las cosas. De la misma manera, el conocimiento y el alma eran diferentes a la realidad y el cuerpo. Para que algo exista, ¿qué debe existir primero? Por ejemplo, antes de, yo les voy a preguntar a ustedes, antes de hacer una silla, antes de que exista física y materialmente y sea tangible y perceptible, ¿en dónde existió? ¿En dónde existió esa silla? Yo les pregunto. Exactamente. En la idea. Primero tenemos la idea. Todo primero. Quiero una mesa, ¿cómo la voy a hacer? Quiero un carro,
¿Cómo me lo voy a comprar? ¿Cuál me gusta? Y nos lo estamos imaginando. Marca, color. Una casa. La diseñamos. ¿Cómo me imagino mi casa? Todo, antes de que exista en lo material, en lo real, en lo tangible, existe en lo ideal, en lo intangible, en lo inmaterial. Por eso es que dice, las ideas eran realidades separadas de la existencia de las cosas. Realidades separadas existen en mi mente, en mi imaginación. Y es real porque está existiendo, lo estoy pensando, yo soy real, yo lo estoy pensando. ¿Ok? Entonces, esa era la filosofía de Platón primero, las ideas. Por último, tenemos que el verdadero saber no se lograba a partir del estudio del cuerpo o de la realidad, sino del estudio del alma y de las ideas. Él ve las cosas a partir de su esencia, la esencia misma y la idea. No tanto estudiando tal vez las cualidades físicas y externas de cualquier objeto, de cualquier cosa o cualquier cuerpo, sino él las estudiaba a partir de algo interno, como el alma y las ideas. ¿Ok? Tenemos al siguiente filósofo, que es Aristóteles, discípulo de Platón, fundó también su propia escuela, pensaba que los elementos de la realidad eran singulares y eran las cosas mismas. Desarrolló la idea de la sustancia y la dividió en tres tipos. La sustancia sensible y perecedera, la sustancia sensible y externa, y la sustancia inmóvil. Él, al contrario de Platón, que su filosofía era idealista, Aristóteles mantuvo una filosofía basada en la materia, en la sustancia de las cosas. Por eso es que la divide este, en tres tipos: sustancia sensible y perecedera, sustancia sensible y externa y sustancia inmóvil. ¿Por qué? Porque la filosofía de Aristóteles fue realista. Sustancia sensible y perecedera. Es propio de las cosas. Lo que se percibe y perece. Sustancia sensible y externa. Todas las cosas tienen cualidades propias, determinadas y limitadas, con colores determinados también, cualidades determinadas, formas determinadas. Y la sustancia inmóvil. Según este filósofo, todos los seres vivos tenemos alma y nuestra alma es la potencia de la vida. Pero dice que las almas no son las mismas para todos, por lo que hay distintos tipos de potencia. Nos pone ejemplos de almas nutritivas, almas motrices y almas sensibles. Y estamos de acuerdo, si el alma es la esencia de cada uno de los seres vivos y todos somos diferentes, es porque son diferentes tipos de almas. Nuestra esencia es diferente. Unos tenemos una esencia sensible, una esencia débil, una esencia fuerte. A veces decimos somos fuertes por naturaleza. Somos frágiles. Nuestra alma es diferente. La de todos y cada uno de los seres vivos es diferente. Nuestra alma es diferente. Es única. Es inmutable. ¿Ok? También para Aristóteles,
la diferencia entre seres humanos. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué nos diferencia a los seres humanos de los demás seres vivos? Alma tenemos todos los seres vivos tenemos alma. Las flores, los animales, nosotros, seres humanos, todos tenemos alma. Todos los seres vivos tienen alma. Pero ahora, ¿qué nos diferencia a los seres humanos de los demás seres vivos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Exactamente, exactamente. El intelecto activo, que reflexiona sobre la actividad del conocimiento ante los datos que produce. Exactamente es eso, que los seres humanos nos definimos como seres racionales y cada vez eso es lo que nos hace inmortales. Y no estoy hablando de una inmortalidad material o física, no, nosotros tenemos la capacidad de razonar. Todos, sin excepción, todos los seres humanos tenemos un intelecto activo. Que algunos lo desarrollemos más que otros ya depende de cada uno de nosotros, pero en absolutamente todos tenemos la misma capacidad. Incluso aquellos que nacen con alguna condición diferente también tienen un intelecto activo, propio, único, porque el intelecto activo, la racionalidad no solo es ser el más inteligente entre comillas, no. Desde el momento que podemos parar, desde el momento que podemos comprender, que tenemos esa capacidad de preguntarnos por qué muchas cosas, estamos razonando. Estamos echando a andar esa maquinita. Unos a mayor medida, otros a menor. Pero en absolutamente todos, sin excepción, tenemos ese intelecto. Esa capacidad de razonar. Eso es lo que nos hace diferentes del resto de los seres humanos. Perdón, de los seres vivos. Ese intelecto activo. Somos seres racionales. O se supone que al menos debemos serlo. Porque de verdad hay cada personalidad. Y lo vemos actualmente, hablando de política, que va de la idea que tenía Platón de que los gobernantes eran sabios, eran perfectos, eran virtuosos. ¿Ustedes creen que los gobernantes sean virtuosos, sabios, perfectos? Claro que no. Yo no conozco a alguno. Tal vez ustedes sí. Entonces, aquí ya entraremos en otras cuestiones, desde los tipos de razonamiento, el porqué de los razonamientos, y eso lo vamos a ver después con una rama de la filosofía, que es política y ética filosófica, en donde ya se estudian las cuestiones políticas, pero no desde el ámbito externo, no es política externa, no, sino se refiere a el por qué los gobernantes y los políticos se mueven como se mueven. Pero eso es otra, esa es otra historia. Eso lo vamos a ver más adelante. Así como para Aristóteles hay para Platón, no digo, perdón, para Sócrates está la mayéutica, para Aristóteles hay un concepto que se llama eudaimonia. Eudaimonia. Y ahí nos vamos a quedar, compañeros. Anoten el concepto. Se los voy a deletrear. E-U-D-A-I-M-O-N-I-A. Eudaimonia. Van a buscar este concepto, eudaimonia, y con este vamos a iniciar la siguiente clase. También es un proceso igual muy interesante, la eudaimonia de Aristóteles. Entonces, lo buscan
lo leen, tratan de comprender un poco y con eso vamos a comenzar la siguiente clase. ¿De acuerdo? Por hoy esto sería todo. Yo les agradezco muchísimo el tiempo y la atención y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, hasta luego.